El presidente de la República, Sebastián Piñera, valoró y apreció el informe sobre Venezuela entregado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Asimismo, pidió entregar los antecedentes de dicho informe a la Corte Penal Internacional y anunció también que se va a prohibir el ingreso al país de más de 100 venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a profundizar en este informe y también analizar la postura del gobierno chileno. Para eso nos acompaña el ex canciller Ignacio Walker. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. A ver, primero quedarme con lo que comentábamos en la introducción. Este informe, que es lapidario, son más de 500 páginas, distintos pasajes, solamente en la prensa se han mencionado algunos que son bien terribles y bien decidores de la situación de Venezuela. El presidente Piñera dice que este informe hay que entregarlo a la Corte Penal Internacional. Puede ser, o sea, evidentemente la Corte Penal Internacional ve crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Es como un poder muy fuerte desde el punto de vista no solo jurídico, sino que político. Pero mira, antes que eso, yo creo que lo más importante de este informe desde el punto de vista político es la conciencia que debe crear en la opinión pública internacional y en la comunidad internacional desde el punto de vista de sus estructuras jurídicas y políticas. O sea, este informe, que es duro, yo recomiendo leer a la gente que nos escuche las 18 páginas, porque son como 500, pero sí, hay un informe de 18 páginas que también es impactante. Sí, podríamos revisar algunas cosas que son espeluznantes. Entonces, yo creo que, porque la pregunta hoy día, bueno, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? Bueno, esto ya tiene en sí mismo un valor muy importante, no solo desde el punto de vista jurídico, sino que desde el punto de vista político, con las limitaciones que tiene el sistema nacional. Pero Ignacio, en ese punto es un punto de inflexión. ¿Es un antes y un después de este informe o más bien es un insumo que se agrega? Mira, hay una canción que dice que una gota con ser poca con otra se hace aguacero. Aquí vamos sumando elementos. Está el sistema de Naciones Unidas, está el sistema interamericano, está la Unión Europea, que está acordando ahora su nueva estructura jurídica, política, etcétera. Está el Grupo de Lima, ¿no? Está Estados Unidos, pero Estados Unidos haya tenido un comportamiento, yo creo, bastante errático. Bueno, lo importante es que este informe le pone el sello de Naciones Unidas y dice, sí, se violan sistemáticamente los derechos humanos. En ese camino, Ignacio, en ese camino tú decías antes, ¿y ahora qué? Uno dice, ¿y ahora qué? Con ese sello de Naciones Unidas, con este documento aquí se violan los derechos humanos y situaciones muchísimo más duras. O sea, uno lo recuerda mucho, con muchos relatos de lo que sucedió incluso aquí en nuestro país en los años 70. Pero en el fondo, si nos enfocamos en el tema de Venezuela, ¿y ahora qué? ¿Qué puede venir para el régimen de Nicolás Maduro? ¿Una presión internacional que sea insostenible? ¿Qué puede uno prever que se venga en los próximos meses, el próximo año? Este informe coincide con dos elementos en Venezuela. Yo estuve en Caracas hace un mes y medio con Genaro Regada, estuvimos con Juan Guaidó varias horas con la Asamblea Nacional. Primero, había un mal momento en los últimos 2 meses en la oposición, después de la euforia de enero, que fue una tremenda movilización. Pero segundo, fue el asesinato producto de las torturas del capitán de corbeta, ¿no es cierto?, que hemos conocido la semana pasada. Sí. ¿No? Entonces, los ambientes, la sensibilidad de la comunidad internacional, ¿no?, la reacción de los países, insisto mucho en la Unión Europea, Grupo de Lima, Norteamérica, van creando condiciones para, por ejemplo, lo mínimo, tú decías, los años 70 en la dictadura de Pinochet. Los relatos se parecen mucho. Ahí había un relator especial de Naciones Unidas sobre Chile. Yo era abogado de la Vicaría de la Solidaridad a fines de los años 70, fines de los años 80. Para nosotros tenía una tremenda importancia, que la presión internacional. Toda dictadura tiene una realidad interna que es insustituible, ¿no es cierto?, la movilización social, en este caso del pueblo venezolano, pero la presión externa, que nunca es el factor fundamental, pero sí ayuda, constituye un apoyo a los esfuerzos internos. ¿Esto va a ser mayor que la presión externa, por ejemplo, que hubo en el caso de Cúcuta, en el caso de este movimiento militar fallido a finales de abril? Absolutamente, porque eso muchos dicen que fue más bien comunicacional. Sí, exacto. Sí, por eso bueno, es otro tipo de presión. Cúcuta no fue un gran hecho desde el punto de vista de la oposición venezolana. Lo del 30 de abril, bueno, lo de la Carlota, ¿no es cierto?, Altamira, fue bastante frustrado. Ahora, frustrado pero también revelador, porque cuando uno entiende que el jefe de la contrainteligencia, Christopher Figuera, el jefe de la inteligencia y la contrainteligencia de Venezuela, ¿no?, saca a Leopoldo López del arresto domiciliario y después se va a Estados Unidos, así la escapa. Bueno, el rol de Vladimir Padrino, que es un personaje clave que no hemos hablado mucho en Chile, el ministro de Defensa. ¿Qué va a pasar ahora con Vladimir Padrino desde el punto de vista de Nicolás Maduro? Dicen que lo van a sacar. Bueno, aparentemente también estaba no solo informado, sino que era parte de esa operación. Yo creo que lo importante en todo caso es no hacerse expectativa, yo además lo descarto, de algún tipo de intervención militar.
¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos. Hay mucha expectativa, digámoslo qué? derechamente. ¿Y por qué no hacerse expectativas de eso? ¿Cómo? ¿Por qué no hacerse expectativas de eso? Porque yo creo primero que no va a haber intervención militar de Estados Unidos. Esto no es la Panamá de Noriega, ¿no? Ni es Granada, donde con 2.000 marines y con 20.000 marines ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Lo de Noriega fue sangriento. Bueno, fue- claro, pero Venezuela... Terminó preso en Estados Unidos. Bueno, fue un pero tema- Venezuela tiene Es unas otra fuerzas cosa. armadas, te fijas tú, no solo uniformadas, sino que muy armadas. Bueno, están los paramilitares, están las milicias. Es una realidad muy compleja, pero no es un ente monolítico. Está Nicolás Maduro, es una cosa. Está Vladimir Padrino, ¿no es cierto?, el ministro de Defensa. Está Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no es cierto?, que crearon al margen de la Asamblea Nacional. O sea, hay varios polos de poder, ¿no? Yo no diría que sea un ente monolítico, vertical, jerárquico. Aparentemente lo es. Bueno, entonces, todas las cosas que se revelan aquí en este informe, que dicen relación con la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho el carnet de la patria. Porque antes teníamos las misiones, en los tiempos de la bonanza, el petróleo, educación, salud. Después tuvimos las CLAP, estas cajas de alimentos que nosotros estuvimos recorriendo. Era reflejo de cómo el régimen seguía empobreciendo. Cada paso... Claro, claro, pero el carnet de la patria, dice el informe, comillas, son manejados por las estructuras locales del partido oficial en vez de instituciones gubernamentales, ¿no? Y se discrimina en base a motivos políticos y control social. O sea, la vida cotidiana de la gente en Venezuela está hipercontrolada por este partido, por esta estructura. Bueno, mientras salen, ya van 4 millones de personas, se calcula que 1.700.000 personas abandonan Venezuela el próximo año. Maduro está dando muchas facilidades para irse, porque esa es una potencial, no digo voto, que aquí no hay voto, no es cierto, voz en contra del régimen. Entonces, bueno, lo que viene ahora es primero que Naciones Unidas siga poniendo presión. ¿El papel de Michelle Bachelet llega hasta acá? No creo, porque yo insisto que un relator especial permanente de Naciones Unidas sobre Venezuela... Mira, aquí en Chile se hizo un referéndum en el 78. Por la presión Usted internacional. no había nacido, pero el año Yo nací ese año, pero no me acuerdo. Pero en el 78 se hizo un referéndum por parte de Pinochet contra Naciones Unidas. O sea, te quiero decir, la presión de la comunidad internacional no hay que subestimarla, ¿no? Y la reacción hoy día del gobierno de Maduro, de indignación, ¿no es cierto?, que dice que esto distorsiona la realidad. 70 observaciones, de hecho. 70 observaciones de hecho, ¿no? O sea, esa foto sonriente de Nicolás Maduro con Michelle Bachelet hace 3 semanas ya quedó en el olvido. Porque aquí salió un informe muy contundente y muy lapidario, ¿no? No hay un antes y un después, ¿no? Pero suma a la causa de la democracia. Oye, perdón. Y también, ¿qué pasa con las fuerzas políticas en Chile? Vamos a seguir mirando el techo respecto de muchas fuerzas políticas de izquierda. Que han quiero decir defendido que han mirado el derechamente techo. el gobierno de Nicolás Maduro. Pero que han sido, Exacto. de a poco han sido menos, digamos. Pero yo veo que hay mucha ambigüedad. Ya. En las fuerzas políticas de oposición, yo soy un partido de oposición, la democracia cristiana, ¿no es cierto?, uno tiene que tener coherencia. Y por lo tanto, que en todos nuestros países vayamos sumando masa crítica política, ¿no es cierto?, para que la presión externa, que nunca va a ser el factor determinante, siempre va a ser interno. Por eso yo no le veo ninguna posibilidad ni efectividad. Creo que incluso puede ser contraproducente la expectativa, la amenaza de una intervención militar extranjera aquí en Estados Ignacio, Unidos, si en no hay Chile, otra. en Chile, ¿quiénes siguen siendo ambiguos? Por ejemplo, en algún minuto decía el Partido Comunista, Yo no la quiero- diputada mira, Camila yo- Vallejo sí. dijo el informe es lapidario. Sí, está bien. Yo no quiero apuntar con el dedo a nadie, pero quiero decir, los que están hablando de unidad de la oposición, nosotros la democracia cristiana somos de oposición. Se nos ha acusado de camino propio. Yo digo, bueno, empecemos con este tema. Pues, ¿qué les parece si hablamos de derechos humanos en la oposición? Sin doble estándar, ¿no es cierto? Porque no hay dictaduras buenas y malas. ¿Qué pasa si hablamos del valor intrínseco de la democracia? ¿No? ¿Y qué pasa si tomamos Venezuela como un caso ejemplar de este tipo de definiciones? Bueno, son cuestiones evidentes. Si queremos hablar de algún tipo de unidad de oposición, empecemos por lo fundamental, por lo básico, ¿no? A ver, este informe que entrega hoy día ayer entregó Michelle Bachelet, da cuenta también, Ignacio, que, a ver, la visita de Michelle Bachelet entre el 19 y el 21 de junio, uno podría quizás resumir que fue un corolario de un trabajo que se venía haciendo hace harto tiempo, porque a ella Un año y medio, por lo menos. se le presionó durante meses para que vaya a Venezuela. Uno puede quizás analizar que ella buscó quizás un espacio mayor frente a las manifestaciones tanto en Cúcuta y este levantamiento militar que mencionábamos antes del 30 de abril, del último día de abril, para buscar un terreno un poquito más neutral, una Venezuela un poquito más tranquila. ¿Este trabajo demoró mucho más que ese entre 19 y 21 de junio? Porque se le Esto es de presionó mucho a enero ella. del 2018 hasta mayo del 2019. O sea, hubo por lo menos un año y mucho medio más de acabado, trabajo, porque sí. en el fondo a ella se le atacó mucho por el mismo hecho de no ir a Venezuela. Pero mira, Quizás eso era un detalle. Perdón, te sumo. Hoy día el presidente de la República valora el informe, pero dijo tarde, pero por lo menos se entrega. Pero mira, hay que respetar los tiempos, ¿no es cierto?, de Michelle Bachelet como alta comisionada. Los de Naciones Unidas, que son hay que distintos. respetar
las lógicas de Naciones Unidas, que es una lógica de los estados. Venezuela es parte del sistema de Naciones Unidas. Recuerden que ella se entrevistó con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Sí. ¿Ah? Porque aquí hay dos gobiernos, hay dos asambleas nacionales, ¿no es cierto? Hay una doble Nacional y legitimidad. esta constituyente. Evidentemente. Entonces, bueno, pero yo creo que esto que estamos discutiendo aquí, que se está discutiendo en todas partes, es un hecho muy positivo, ¿no? Lo importante es no bajar la presión internacional, tratar de aunar criterios, que hay un relator especial es lo mínimo, y la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con Canadá, porque en Norteamérica yo creo que los Estados Unidos han sido muy erráticos. O sea, cuando uno ve el cuarteto de Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Es una mezcla. o sea, yo no espero casi nada de eso, ¿ah? Salvo las sanciones financieras a personas criminales, ¿no es cierto?, que han estado comprometidas, porque aquí hablamos del régimen político de Maduro. Este es un narcoestado, ¿no? El narcotráfico es una de las fuentes de ingresos fundamentales. Venezuela recibía 50.000 millones de dólares al año por petróleo el 2013. Hoy día 5.000. Producía 3 millones de barriles al día, hoy día 700.000. Y las sanciones son del último año y medio. Lo dice el informe, la crisis anterior a las sanciones, porque dice que las sanciones han agravado la situación, Sí, claro. pero agrega la crisis anterior. Viene de antes. ¿No es cierto? Viene de antes, ¿no? Entonces, no hay excusa. Perdón, el informe de Maduro hoy día es insólito. Niega la existencia de una crisis humanitaria. Porque hoy día Carmen Hertz, diputada comunista, también decía que muchas o algunas de estas, de la represión, de las violaciones de derechos humanos, se justifica justamente en la presión que recibe del exterior por este embargo que sufre Venezuela de parte de Estados Unidos. Una explicación, Bueno, una vuelta bien Carmen- larga, que en el fondo uno dice, Asimilando mucho lo que sucede con Cuba o la en declaración el que fondo, se da con como Cuba. una persona que vivió en carne propia lo que fue una dictadura, que sufrió como pocos lo que fue una dictadura, como la diputada Carmen Hertz, ante este escenario también tienen razonamientos que son quizás poco entendibles. Bueno, con Carmen Hertz éramos abogados de la Vicaría de la Solidaridad, ahí la conocí y le tengo mucho respeto y mucho cariño. Pero te fijas, aquí no cabe el doble estándar. O sea, todos sabemos lo que es una dictadura porque lo vivimos y lo sufrimos aquí en Chile. Y suprimos lo que era la presión internacional, que fue un factor siempre muy importante, muy decisivo. Nada sustituye la movilización social, política, electoral de un pueblo. Y esto se lo hemos dicho, lo hemos conversado con Venezuela, con nuestros amigos, mucho tiempo, ¿no? Porque ellos están agotados. Ellos dicen, mira, la negociación no funcionó, la movilización no funcionó. Entonces, lo que queremos es que la comunidad externa, pero la comunidad externa nunca va a ser el factor decisivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una solución política. El Grupo de Lima ha hecho bien en descartar una solución militar. Nada sustituye esa movilización social del pueblo venezolano. Pero todo esto va creando un ambiente. O sea, a quienes, ingenuamente o de mala fe o de cualquier forma, creían o querían creer, ¿no es cierto?, que en Venezuela no ocurrían estas cosas. Bueno, lean el informe. O sea, Ignacio. los derechos económicos y sociales. No solo la represión, ¿no es cierto?, las ejecuciones sumarias, el tema de los alimentos, la salud, hay una los violencia de todo fármacos. tipo, digamos. Bueno, es muy impresionante. Hay La algunos cantidad de datos. muertes por falta de medicamentos, o sea, son de Bueno, desnutrición. 1.557 muertos en hospitales por faltas de insumos. No, y otros en los temas, últimos el 2 no años. acceso anticonceptivo que ha aumentado el embarazo adolescente. Y la un mortalidad 65%, materna. La mortalidad Y la materna. mortalidad materna. Hay párrafos donde se dice el cambio de sexo por alimento, o sea, llegar a ese tipo de puntos. Ignacio, quería ir a un punto que usted señalaba, que es aumentar la presión internacional. Y llego a Chile, un gobierno de Sebastián Piñera que ha sido bastante claro en su postura con respecto a la situación en Venezuela, y el día de hoy el presidente Piñera dijo se va a inhabilitar a aquellas 100 personas aproximadamente que están ligados directamente al régimen chavista, al régimen de Maduro, a ingresar a Chile. Con ese punto, con la presión internacional, ¿también sería un elemento el quitar las credenciales al embajador de Venezuela en Chile? Mira, el tema es muy complejo desde el punto de vista diplomático, porque nosotros tenemos un reconocimiento a Guarequina Gutiérrez, ¿no es cierto?, como representante de Juan Guaidó, que es el presidente encargado De la Asamblea Nacional. de Venezuela. Era presidente de la Asamblea Nacional, pero es presidente encargado, por lo menos la Democracia Cristiana y el Grupo de Lima así lo hemos reconocido. Pero efectivamente existe, ¿no es cierto?, un embajador o representante de Nicolás Maduro, que claro, para muchos de nosotros es un gobierno ilegítimo, pero es parte de Naciones Unidas. Y hay todo un tema consular, ¿ah? A mí me impresionó con el encargado de negocio. La Embajada de Chile ha cumplido un rol en Venezuela muy importante durante mucho tiempo. De hecho, los venezolanos hoy día quisieran tener de vuelta unos 7 o 8 embajadores de peso de Europa, por ejemplo, incluso el de Chile, porque las embajadas son un tanque de oxígeno bajo una dictadura. Aquí lo vimos bajo la dictadura de Pinochet. O sea, las embajadas eran muy importantes para quienes éramos La embajada de disidentes. Italia, la oposición. embajada, ¿cuántas que fueron Bueno, todas fundamentales? ellas, ¿no? Entonces,
más que aislar al régimen de Maduro, hay que tener puentes con los sectores democráticos. Y el único órgano democrático en Venezuela es la Asamblea Nacional, ¿no? El único órgano democrático. Recuerden a propósito que la no validez de la elección de mayo del año pasado de Nicolás Maduro fue porque la presidenta Bachelet con Heraldo Muñoz en febrero hicieron una declaración con el Grupo de Lima, que fue creado por la presidenta Bachelet además, desconociendo el valor de esa elección. Por eso es ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Ante el Grupo de Lima, la Unión Europea, 60 países han reconocido la legitimidad de Juan Guaidó. Todo eso va creando una dinámica, ¿no? Y hoy día uno ve a Nicolás Maduro a la defensiva, ¿no? Como un animal herido, que también es peligroso. ¿Cómo evalúas el manejo que ha tenido derechamente la Cancillería chilena? Una Cancillería que prácticamente el manejo internacional lo ha llevado el mismo presidente de la República. Pero en el fondo, este camino que eligió, lo hemos mencionado otras veces durante esta misma entrevista, el episodio de Cúcuta, cuando él va por esta ayuda humanitaria, va directamente allá y encabeza prácticamente este movimiento. Lo que ocurrió el 30 de abril, y se lo vemos en paralelo con lo que ocurre ahora con Naciones Unidas. Un país como Chile que eligió un camino paralelo a lo que eligió o lo que hace generalmente la comunidad internacional, que es, en rigor, es lo que hace Naciones Unidas. ¿Cómo evalúas tú el camino paralelo que eligió el presidente de la República, Sebastián Piñera? Yo quiero ser bien franco, porque lo he dicho antes, lo reitero, y yo creo que el primer año del gobierno del presidente Piñera es el peor año de la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia en 1990. Está Escazú en medio ambiente, está Marrakech en el tema migratorio, está Cúcuta, que fue un fogonazo comunicacional. Dejando de lado la Haya. Desastre. Dejando de lado la Haya. Claro, por supuesto. Que sería lo que no ha habido crítica. Pero esa fue una política de Estado, justamente. Aquí no existe política de Estado referente a estos temas que tú estás criticando. Fue una política de gobierno y de una coalición de gobiernos. Y cuando se creaba Prosur, al mismo tiempo, el mismo día, se reunía, ¿no es cierto?, la derecha de América Latina. Bueno, pero yo quiero creer que eso cambió. Yo veo un nuevo ánimo, un nuevo espíritu con Teodoro Rivera, como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Este informe puede ayudar? ¿El de Michelle Bachelet puede ayudar justamente para que el gobierno se suba más al carro de la ONU que al camino paralelo? Si el gobierno del presidente Piñera tiene que entender una sola cosa, que la política exterior es una política de Estado, que no es de gobierno, que no es de la coalición de turno, ¿no? Y Teodoro Rivera, me imagino que por instrucciones del presidente, él también lo ha dicho, hará su propia autocrítica, bueno, sacaron al ministro, ¿no es cierto? Entonces, yo espero que este sea un factor de unidad interna, que actuemos como Estado, no como gobierno, oposición, ¿no? Y que nos vayamos definiendo. Por eso le digo, el tema no es solo las definiciones del gobierno, también en la oposición. Sí, pero sobre Venezuela, que las fuerzas políticas de oposición se pronuncien y no sigan mirando el techo. A eso quiero ir. ¿Cuándo puede haber una política de Estado con respecto a Venezuela en términos internacionales cuando hay una oposición que está dividida con respecto a la visión de esto? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay dos fenómenos en Venezuela que nos cuesta entender. Yo tomé más conciencia estando allá hace un mes y medio. En fin, con un gran encuentro académico, universitario, pero político al fin y al cabo. Uno, ellos nos dicen, mira, muy interesante lo que nos cuenta de la transición en América Latina, el sur de Europa, el sudeste asiático, pero lo que nosotros estamos viviendo, dicen en Venezuela, es una africanización. ¿En qué sentido? Porque las miserias, la crisis humanitaria, son temas de genocidios, guerras civiles en países africanos. O sea, no hemos tenido una crisis de este tipo en América Latina. Yo creo que nunca, históricamente. Una africanización desde el punto de vista de la precariedad, ¿no? Bueno, pero segundo, hay una internacionalización del conflicto. Por un lado está China, está Rusia, está Irán, está Turquía. Que son los sostenedores hoy día por supuesto, del régimen de Maduro. No sé con qué intensidad, hay que ver eso. Y por otro lado está Estados Unidos, ¿no es cierto?, con su política bastante retórica, bastante ineficaz, yo creo, en muchos sentidos. Esto de todas las opciones sobre la mesa, ¿qué significa? Si supuestamente cuando iba a apretar el botón para Irán, que por suerte no lo apretó, ¿no es cierto?, hace 2 semanas, lo dijo el presidente Trump, a 10 minutos tuvo, ¿no es cierto?, bueno, desactivó, ¿no? Entonces la retórica respecto de Corea del Norte, lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela es una retórica más. Yo creo que para Estados Unidos Trump es un tema más de política interna de los venezolanos que están en Florida, como fue siempre el tema de Cuba, que fue un tema más de política interna que de política exterior. Bien, Ignacio Bócar, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.